Buenas noches México, hoy voy a hablarles de un lugar que se convirtió en un vacío, en un silencio que apesta a cloro y mentira, el Terraza Valentino. Un bar de Mazatlán donde, hace apenas 17 días, un joven de 21 años entró al baño y jamás volvió a salir. Y lo más perverso, el bar es propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, hasta hace unas horas secretario de Economía de Sinaloa. Renunció justo cuando comenzamos a acercarnos. ¡Qué coincidencia tan conveniente! La orden de cateo llegó casi 3 semanas después de la desaparición de Carlos Emilio Galván. 3 semanas en las que el bar siguió operando como si nada. Cuando crucé la puerta, lo primero que me golpeó fue el olor, cloro industrial, intenso, como si intentaran borrar algo que ya era imposible ocultar. Los pisos brillaban demasiado. Había paneles nuevos, rejillas recién cambiadas. Todo gritaba lo mismo, aquí se ocultó algo. Carlos Emilio llegó con su familia la madrugada del 5 de octubre. A las 2:30 se levantó para ir al baño. 10 minutos. 20. 30. Nada. Y mientras su madre, Brenda, buscaba desesperada, el bar guardó silencio 7 días enteros, mientras la familia movía el país entero para encontrarlo. La presión se volvió nacional, luego internacional. Y solo entonces el Valentino habló, con un comunicado frío, calculado. Revisamos los videos. Había un hueco de 43 minutos justo cuando Carlos entró al baño. Un salto abrupto en la grabación, justo en el pasillo que debía mostrarlo salir. Los peritos lo dijeron claro, era casi imposible que ese fallo fuera accidental. Seguimos a las zonas ocultas del personal. Detrás de una puerta de limpieza hallamos un cuarto frío que no figuraba en ningún plan, húmedo, sin cámara, con una tapa de drenaje nueva. Esa tapa conectaba con un conducto que llevaba directo al exterior. A las 2:36 de esa madrugada, una tarjeta fantasma sin nombre y sin foto, abrió ese cuarto. Había sido activada 5 horas antes desde la computadora del gerente nocturno, Sebastián Torres. Y desde el día siguiente a la desaparición, Sebastián simplemente desapareció. La cronología era un puñal. 2:30 Carlos entró al baño, 2:36 se abre el cuarto frío, 2:49 entra un camión que sale con 300 kilos adicionales, 3:07 llega a una bodega externa del grupo Eleva, 3:12 un empleado del bar aparece por wifi en esa misma bodega, 3:19 vuelve la grabación al pasillo vacío, 3:24 el camión parte hacia el relleno. Nada de esto es improvisación. Es un protocolo. Una operación que ya existía antes de que Carlos Emilio pusiera un pie en ese bar. Esa mañana, mientras Mazatlán ardía en rumores y los empresarios suplicaban resultados para no convertirse en otro Culiacán, un reportero preguntó por Carlos Emilio en plena reunión de seguridad. El silencio que siguió lo dijo todo. Cuando terminó la reunión, un reportero me lanzó la pregunta que nadie quería escuchar, ¿qué opinaba yo, desde la perspectiva federal, sobre lo que estaba pasando en ese bar? Respondí que teníamos indicios graves, espacios no registrados, videos mutilados, movimientos imposibles de justificar. No dije nombres, pero en esa sala todos sabían exactamente a quién señalaban esos hechos. Y horas después, la realidad habló por sí sola, Velarde presentó su renuncia. Pero esto no comenzaba con Carlos Emilio. En agosto, 3 jóvenes de Culiacán desaparecieron tras entrar al Torritos Marina, otro bar del mismo dueño. Estuvieron 3 días fuera del mapa. Cuando reaparecieron, estaban confundidos, con marcas en las muñecas y rastros de sedantes en la sangre. Pero como estaban vivos, el caso se archivó. La única que gritó fue Carla Montero, exdiputada y tía de uno de ellos, pero nadie la escuchó. Ahora, con Carlos Emilio desaparecido en otro local del mismo grupo, las piezas encajaban con un ruido escalofriante. Pedí a Carla todos los documentos médicos. Necesitaba demostrar que esto no era un incidente aislado, sino un patrón que llevaba meses, quizá años, operando frente a todos. Fue entonces cuando aparecieron más voces. Una vecina del edificio frente al Valentino declaró que vio un camión entrar la madrugada del 5 de octubre y permanecer casi 10 minutos con las puertas abiertas, mientras varias personas movían algo pesado. No sabía qué era, pero nunca había visto eso a esas horas. También declaró un ex empleado del bar, quien renunció semanas antes porque algo no estaba bien. Contó que había un cuarto frío sin cámara, que algunos empleados recibían pagos fuera de nómina y que cuando preguntó para qué servía ese cuarto, el gerente le advirtió que no volviera a mencionar el tema. Analizamos casos de otros estados. Playa del Carmen, 2023, un turista entró al baño de un bar y desapareció.
Había un sótano oculto conectado al drenaje. Nunca lo encontraron. Guadalajara, 2022, dos hermanas entraron a un antro y jamás salieron. Cámaras con huecos, testimonios de empleados que vieron cuerpos inconscientes siendo arrastrados. Dueños que no sabían nada. Casos archivados. Vidas borradas. El mismo patrón, zonas sin cámara, cuartos ocultos, drenajes manipulados, empleados que rotan, videos con lagunas, y comunicados fríos que llegan cuando ya no queda evidencia. Cuando los patrones cruzan estados, dejan de ser coincidencias. Se convierten en un sistema. Y entonces llegó la llamada que rompió cualquier duda. Un hombre, con la voz distorsionada por miedo, confesó haber sido contratado para modificar estructuras en varios bares de la zona dorada, incluidos 3 de Grupo Eleva. Hizo puertas ocultas detrás de baños, desconectó cámaras, amplió drenes para permitir movimientos rápidos. Le dijeron que era para eficiencia operativa. Le pagaron en efectivo. Firmó confidencialidad con amenazas veladas. Solo ahora, al ver la desaparición de Carlos Emilio en todos los noticieros, comprendió lo que había ayudado a construir. La llamada se cortó, pero había dejado algo claro: esto no era una operación aislada. El Grupo Eleva tenía estructura, dinero y poder. Controlaban bares en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, movían decenas de millones al mes y tenían conexiones políticas que blindaban sus negocios. Velarde no era un empresario cualquiera. Era una figura con influencia que durante años operó sin que nadie revisara sus permisos, sin auditorías, sin cateos. Todo cambió solo cuando un joven desapareció en su bar y una madre decidió no callar. El cateo a la bodega se realizó el 26. Entre refrigeradores industriales y pasillos fríos encontramos un cuarto aislado, marcado como mantenimiento, que olía al mismo desinfectante que en el Valentino, pero más reciente, casi fresco. El piso seguía húmedo. No había herramientas ni equipos, solo tambos vacíos alineados y una manguera de alta presión. Apagamos las luces y el luminol habló: manchas extensas, un patrón de arrastre que comenzaba en la zona donde entraban los camiones y terminaba en un dren central. No eran salpicaduras, era una ruta, una línea marcada por algo pesado siendo movido sin levantarse del suelo. Bajo una de las tapas encontramos fibras oscuras, posiblemente mezclilla. Revisamos nóminas. 3 empleados habían trabajado horas extra esa noche. Uno desapareció sin dejar rastro. El segundo llegó con abogado, nervioso, quebrándose en cada respuesta. Admitió que esa madrugada recibieron una orden urgente desde oficinas del grupo para procesar material sensible proveniente del Valentino. Dijo no saber qué había en los tambos, solo que eran 2, sellados y extremadamente pesados. Cuando le pregunté qué había pasado después con ellos, pidió un receso inmediato. Al volver, su abogado anunció que no declararía más sin protección legal. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Los análisis fueron devastadores. Las fibras del Valentino y de la bodega coincidían. El luminol confirmó restos hemáticos. Encontramos rastros de un químico usado en morgues, no en bares. Rastreando su origen descubrimos que lo había comprado una empresa de limpieza contratada por el Grupo Eleva. Cuando nos entregaron fotos de su trabajo, la historia se volvió imposible de negar: manchas oscuras en el cuarto frío el 6 de octubre, drenajes cambiados el 12, y personal con trajes de bioseguridad completa el 19. Una limpieza sistemática, metódica, calculada para borrar todo rastro de lo que realmente pasó. El químico no miente. El 28 ejecutamos cateos simultáneos en otros 2 bares señalados por el informante. En el primero, detrás de la zona de baños, encontramos exactamente el mismo diseño: un cuarto de servicio sin cámaras, con una puerta de metal reforzada que conectaba directo con la zona de carga trasera. El dueño juraba que ese espacio siempre había estado en los planos originales. Le pusimos los documentos oficiales enfrente. Ese cuarto simplemente no existía en ninguna versión registrada. Ahí se le acabaron las palabras. En el segundo bar el golpe fue todavía más brutal. Detrás de la cocina, una escalera oculta llevaba a un sótano amplio, refrigerado, con drenaje independiente y una puerta de salida que daba directamente a un callejón sin vigilancia. Candados industriales por fuera, cámaras apuntando hacia el interior, no hacia la entrada. Le pregunté al encargado para qué usaban ese lugar. Balbuceó que era para almacenar bebidas caras y hielo. Ni él se lo creía. Se quedó mirando el piso, en silencio. Mientras tanto, la presión crecía fuera de Sinaloa. Desde Durango, el gobernador recomendó evitar viajar a Mazatlán.
Hoteles vaciándose, medios de Estados Unidos, España y toda Latinoamérica hablando del caso. La ciudad que vendía seguridad estaba desnuda ante el mundo. En la marcha del 25, una madre se me acercó. Su hija había desaparecido en un bar de Acapulco en 2024. También fue al baño. También hubo videos con huecos. Nunca la encontraron. Me pidió llorando que no dejara que el caso de Carlos Emilio terminara igual, que aprovechara la presión que hoy sí existía. Le prometí que no íbamos a soltarlo. La noche del 28, cerca de las 10, me llamó el coordinador del equipo que llevaba días excavando el relleno sanitario. Su voz sonaba diferente. Me pidió que fuera personalmente. Cuando llegué, el terreno estaba iluminado por reflectores, con una zanja de casi 4 metros en la zona exacta donde el GPS marcó la descarga del camión la madrugada del 5 de octubre. Sobre una lona blanca, el equipo había colocado los hallazgos. Restos de tela oscura, comidos por químicos y por la compactación de la basura, pero aún analizables. Podía ser mezclilla. Junto a ellos, una hebilla metálica parcialmente oxidada, con grabados todavía visibles. Uno de los peritos la comparó con las fotografías de las pertenencias de Carlos Emilio. El diseño coincidía. Ordené que todo se embalara con protocolo máximo y se enviara esa misma noche al laboratorio central para análisis forense y comparativo, incluso de ADN si aún era posible. Esa evidencia, cruzada con lo que ya sabíamos del Valentino, de la bodega y de los otros bares, podía ser la pieza que faltaba para romper el muro de silencio. Por eso lo digo así, sin metáforas. Si alguien vio algo esa madrugada, si trabajó en esas limpiezas, si manejó esos camiones, si recibió órdenes que en su momento no entendió y ahora le hacen sentido, este es el momento de hablar. Existen protocolos de protección, canales anónimos, rutas seguras para que la información llegue sin exponer a quien la entrega. El cloro limpia superficies, pero no limpia la verdad. El luminol revela lo que el cloro no alcanzó. Las renuncias sirven para bajar la presión mediática, pero no cambian lo que ya se hizo. Las excavaciones desentierran lo que esas renuncias quisieron enterrar. Y los silencios, eso sí, protegen secretos. Pero cuando suficientes personas rompen el silencio al mismo tiempo, los secretos se caen solos. Y esta vez, no pienso permitir que se levanten de nuevo.